Él es Asier y yo soy Pachi y vamos a analizar este libro, Muerte accidental de un anarquista, de Dario Fo, escritor italiano y ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997. Dario, a través de sus obras, siempre intenta inspirar una reflexión social, pues para él en ello consiste la gracia de contar una historia. En esta obra critica la policía, la justicia y a los jueces, la política, los medios de comunicación y a la Iglesia. Más adelante, en este análisis, concretaremos en este aspecto. Por ahora empezaremos analizando la situación a la hora de escribir el libro, que se refleja en el prólogo de esta obra. El prólogo nos explica la historia real en la que se inspiró la obra. En Estados Unidos, un anarquista de origen italiano fue arrojado por unos policías que le interrogaban desde el piso 14 de una comisaría. El jefe de policía alegó que la muerte del anarquista fue un accidente. Sin embargo, el escándalo tardó en salir a luz. El autor se sirve de esta historia para introducir su obra, que a su vez no es más que una parodia de esta. Por ello podemos decir que utiliza un recurso literario llamado analogía histórica, de la que se sirve para evitar las críticas y la censura. También, para darle más dramatismo a la obra, Darío la ambientó en una época más cercana a sus días y en una ciudad de Milán. En esta época, la izquierda estaba siendo fuertemente perseguida en Italia, en su mayoría por atentados cometidos por la derecha, y la policía tomaba a inofensivos anarquistas como chivos expiatorios. Estos dos hechos tienen un gran protagonismo durante la obra, tanto los atentados como los anarquistas detenidos. Es por eso que y luego también en la obra, al igual que como sucedió en Nueva York, un anarquista fue arrojado accidentalmente por la ventana de una comisaría. Es por ello que el autor, utilizando un tono satírico, le llama al libro Muerte accidental de un anarquista, pues de accidente tuvo poco. Vale. Ahora vamos a pasar a analizar los personajes. Vamos a empezar con el más importante y carismático de todos, el loco. El loco cumple todas las funciones del bufón de la corte. Estos debían de ser de alguna manera exagerados, con deformidades físicas o mentales. En nuestro caso, se ve claramente que se cumple esta característica, ya que el loco está loco. Además, este debía de tener habilidades especiales, ser muy torpes o sumamente ágiles. En nuestro caso, es muy ágil, no le cuesta nada cambiar de personaje y disfraz, es un maestro, como el famoso personaje de TVO, Mortadelo. Al mismo tiempo, cumple con la característica de ser gracioso. El uso del humor es la base de su trabajo, acciones, bromas, imitaciones. Con esto cumple su función, que es el entretenimiento de los poderosos a cuyo servicio está. En nuestro caso no se trata de ningún rey, sino del público. Además de ser una especie de actor, muchas veces resultaba ser consejero y crítico. Es el único que se atreve a decir la verdad. En la obra se percibe constantemente la crítica que hace este personaje, moviéndose siempre entre la delgada línea de lo correcto y lo profano, como es propio de un bufón. Durante la obra, el loco interpreta el papel de distintos personajes que no están elegidos por casualidad. Tenemos al capitán, que representa el poder militar, al juez, que representa el poder judicial, y al obispo, que representa el poder eclesiástico. Al interpretar estos personajes, hace una parodia de lo que representan y a su vez también una crítica. También nos muestra los hechos desde el punto de vista de estos personajes y podemos ver cómo todos están confabulados contra el pueblo. Pretenden valerse del escándalo del anarquista para mantenerlo contento y manipularlo. Ahora que hemos terminado con el loco, vamos a analizar el resto de personajes. En primer lugar tenemos al comisario Bertozzo. Es una persona nerviosa y activa, que pierde los nervios con facilidad, especialmente cuando está con el loco. Durante gran parte de la obra se siente confuso debido a las manipulaciones del loco, que pone incluso a sus compañeros del cuerpo de policía en su contra. Podemos intuir que tiene un gran sentimiento de justicia, o quizás se ve movido por otros motivos, pues intenta desentrañar, descubrir al loco
aunque eso sea en perjuicio de la policía. Por ello tiene un papel detonante durante toda la obra, pues es el causante de los hechos finales. Luego tenemos al comisario jefe, que es la mayor autoridad dentro del cuerpo de policía y tiene una personalidad autoritaria. No duda en gritar a sus inferiores y respeta la cadena de mando. Eso se puede ver reflejado en que cuando el loco dice que es juez, este no duda en cederle el mando. Luego tenemos al comisario, que tiene una personalidad bastante similar a la del comisario jefe, autoritaria y agresiva. Y en lo que a la agresividad se respecta, podemos verla en cuando el loco le gasta una broma telefónica y este tiene la desmesurada reacción de llegar a agredir a Bertozo. La diferencia principal entre el comisario y el comisario jefe es que este no puede ejercer su autoridad con tanta libertad como el comisario jefe, debido a que no está tan alto en la cadena de mando. Luego tenemos a la periodista, que es una mujer fuerte e independiente, pero que da la sensación de que es un poco tonta, debido a que no se entera de lo que ocurre en la comisaría con el loco, o que no quiere darse cuenta porque está demasiado concentrada en hacer una noticia sensacionalista para ganar dinero. Y por último tenemos a la gente, que es el personaje más insignificante de toda la obra, aparte debido a que en primer lugar es el miembro de menor rango de todos los policías y por ello recibe órdenes y gritos de todos por igual, la mayoría de las veces para decirle que se calle. Y al igual que todos los demás personajes que hemos mencionado, es un poco ingenuo. Ahora que hemos terminado con los personajes, vamos a analizar la estructura. A lo que estructura externa se refiere, la forma en la que aparece dividida la narración, como es una obra teatral, nos la encontramos dividida en actos. En este caso hay dos. El primer acto, a su vez, se divide en dos escenas y el segundo en una. Pasando a la estructura interna, la manera de destruir los sucesos en una narración, nos encontramos un esquema común: el planteamiento, el nudo y el desenlace. El texto tiene una estructura circular. Empieza por el planteamiento, sigue con el nudo y al final de este, en el desenlace, nos encontramos de nuevo con la situación del planteamiento, los comisarios y el juez hablando. En el planteamiento aparecen los elementos y los personajes fundamentales y se sitúan en el lugar y en el tiempo. Es decir, se presentan los fundamentos de lo que será la narración. Esto nos lo encontramos en el acto primero y principios del segundo. También utiliza el prólogo para explicar la situación inicial, el despacho en el que transcurre la obra y los personajes principales. El nudo surge y se desarrolla el conflicto. Es el momento de mayor interés, el momento de la intriga, los policías intentando encubrir el caso y la investigación de la periodista. Esto nos lo encontramos en el segundo acto. Para terminar, el desenlace, aparte de ser muy similar al comienzo de la obra y por tanto un nuevo comienzo para esta, diremos que es un final abierto. No se concreta lo que pasa y se deja la imaginación del receptor. Fo pretende que el lector entienda e interprete el final. El final de la obra puede tener varias interpretaciones. Por un lado, el hecho de que el juez sea igual que el loco nos dice que los personajes interpretados y parodiados por el loco se ajustan a la perfección a la realidad, y tanto la justicia como los otros poderes que representa durante la obra están locos. Por otro, el final de la obra es muy similar al comienzo, por lo que representa una estructura circular. El loco se tira por la ventana y el juez, que es igual que el loco cuando está vestido de juez, se presenta en la comisaría para comenzar con la investigación. Por lo que podemos suponer que la intervención del juez y la del loco cuando va de juez serán muy similares y por lo tanto la historia se repetirá, al menos en parte. El loco utiliza la pregunta como arma de doble filo. Se sitúa aparentemente en el lado de los policías para conseguir su confianza y a través de ella las confesiones de los mismos. Como por ejemplo en el siguiente diálogo del segundo acto. Nuestro anarquista en pleno rapto. Ya veremos luego cómo encontrar entre todos un motivo más verosímil para este gesto insensato. Un momento. ¿Quién le sirvió de estribo? ¿De estribo? Sí. ¿Quién de ustedes se colocó junto a la ventana, con las manos cruzadas a la altura del vientre, así, para que él apoyara el pie? Y ¡zas! Tomar el impulso para volar por encima del paralelepípedo. Pero, ¿qué está diciendo, señor juez? ¿No pensará que nosotros...? No, por favor, no se altere.
Simplemente preguntaba, es que al ser un salto tan grande con tan poca carrilla, sin ayuda de nadie, pues no quisiera que alguien dudara. No hay nada que dudar, señor juez. Se lo aseguro. Lo hizo él todo solo. ¿No había ni una de esas tarimas de competición? No, ¿El saltarín lleva zapatos con tacón elástico? no, nada de tacones. Bien, así que tenemos por un lado un hombre de 1,60 m escasos, solo sin ayuda ni escalera, por otro media docena de policías que, pese a encontrarse a pocos metros, uno incluso junto a la ventana, no llegan a tiempo para intervenir. Es que fue tan repentino. ¿No se figura lo ágil que era ese demonio? Por poco no consiguió sujetar el pie. Oh, ya ven, mi técnica de provocación funciona. Le sujetó el pie. Sí, pero me quedé con el zapato en la mano y él se cayó. No importa, lo importante es que se quedará con el zapato. El zapato es la prueba irrefutable de que de su voluntad de salvarlo. Como hemos visto, el loco va lanzando diversas preguntas a los policías, y estos, ante la presión, terminan diciendo la verdad. Vale. Vamos a ver qué enfoque de los siguientes temas da la obra. En primer lugar, tenemos a la policía. Aparece como una marioneta del poder. Los policías cumplen órdenes sin pensar, o mejor dicho, sin que les importe lo que ocurre o ocurra. Como podemos ver cuando el loco les dice al comisario jefe que el gobierno va por ellos y ellos alegan. Nosotros solo cumplíamos órdenes y ahora se deshacen de nosotros para limpiarse las manos. Por no mencionar que el cuerpo de policía es casi tan corrupto como el Partido Popular. Aparte de estar involucrados en escándalos como el de la muerte de anarquista, intentan ocultarlos. Al menos ellos son capaces de ocultarlo. Luego tenemos la justicia y los jueces. La justicia, tal y como aparece en el libro, aparte no es igual para todos, vamos, aunque se dice una justicia de clases, es una herramienta del poder. Según dice el loco, el valor de un testigo no se mide por su honradez o lucidez, sino por su bolsillo o su estatus social. También, en palabras del loco, los jueces son ascendidos cuando son más mayores y por lo tanto más fácilmente manipulables, en lugar de ser jubilados. También podemos ver que cuando el loco interpreta al juez tiene una clara intención de encubrir a la policía. Luego tenemos la política de tensión por parte del gobierno. En la obra se muestra un gobierno que oprime al país y tiene un gran poder sobre el ciudadano. Para ello sirve de la policía, mediante la cual manipula, vigila y controla al ciudadano. Los policías dicen tener agentes filtrados en todas partes, y muchas veces son ellos los causantes de los atentados. Mediante políticas de represión, el gobierno silencia la oposición y mantiene a los ciudadanos controlados. Y gracias a eso el gobierno reafirma su poder sobre el pueblo. La obra también critica a la sociedad occidental, de la que se refiere riéndose como una sociedad moderna y civilizada. Luego tenemos la manipulación de los medios de comunicación. Veamos un diálogo en la obra. En pocas palabras, viene a decir que el escándalo, cuando no lo hay, conviene inventarlo, ya que es un medio extraordinario para mantener el poder, aliviando la conciencia de los oprimidos. Claro, la catarsis liberadora de las tensiones, y ustedes los periodistas independientes son sus máximos sacerdotes. No, el escándalo es un antídoto contra el peor de los venenos, la conciencia de la gente. Mediante los escándalos, los medios mantienen a la gente entretenida, hacen que no se preocupen de sus propios problemas y les mantienen contentos. Según dice el loco, los escándalos son propios de las sociedades más avanzadas, por lo que los ciudadanos se sienten contentos de vivir en una sociedad corrupta y piensan, sí, estamos con la mierda hasta el cuello, pero vamos tirando, solo podemos ir a mejor. Y por último tenemos a la Iglesia. La Iglesia no tiene una gran relevancia durante la obra, y no se observa una crítica sólida hacia ella. Lo que sí podemos observar es que la Iglesia goza de un gran poder en la sociedad en la que transcurre la obra, ya que los policías y la periodista no dudan en mostrar su sumisión y respeto al loco en cuanto dice que es un obispo. El autor usa varias estrategias para dar comicidad a su obra. Para empezar, tenemos la ironía. La primera ironía que nos podemos encontrar es el mismísimo título, muerte accidental de un anarquista, ya que de accidental tuvo poco. También nos encontramos una escena muy irónica donde el loco empuja a los comisarios por la ventana, como ellos hicieron con el anarquista. También nos encontramos sarcasmos. Vamos a leer un trozo del libro. En absoluto. Estoy seguro de que le tratan a los sospechosos en broma, como afirman. Yo estaba en Bérgamo, cuando los interrogatorios de la llamada banda de los lunes. Recuerdan, estaban implicados un cura, un médico, un farmacéutico, un pueblo entero bajo sospecha, que luego resultó ser inocente. Pues bien, yo vivía en un hotelito situado cerca de la comisaría, y casi todas las noches me despertaban los gritos y los lamentos.
que al principio atribuía a gente golpeada, maltratada, hasta que comprendí lo que oía eran risas. Sí, risas, un poco escandalosas de los interrogatorios. ¡Guau, guau, guau! ¡Madre mía! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro, que no puedo más! ¡Basta, comisario, que me muero de la risa! Como vemos, el loco les toma el pelo a los policías y estos hacen muecas de fastidio. También hay una escena en el segundo acto donde en una conversación dicen los policías que se bufaban del anarquista por ser un amigo, bailarín y cojo. La comicidad es constante durante la actuación. En todo momento predomina la absurdez en la historia que se narra. Aún así, hay unos momentos destacables como al final del primer acto el loco convence a los policías para cantar una canción anarquista. Otra sería cuando en el segundo acto se va desmontando el disfraz del loco. Primero se le cae el ojo de cristal y luego le quitan una mano de madera. También puede resultar bastante gracioso el final de la primera escena donde el loco le hace pedorretas al comisario y después este golpea a Bertozo. Ahora vamos a analizar una escena en el segundo acto donde los personajes se dicen al público. Creemos que consigue llamar la atención del público, además de haber un pequeño corte en la interpretación que por sí solo ya es bastante atractivo. Los personajes se ponen a hablar directamente con la audiencia. Da profundidad a la obra, la saca del escenario y hace partícipes de la historia a los receptores. Fo quiere que la gente se entere que lo que se cuenta en la obra no es solo teatro, sino que en la vida real también existe la corrupción policial y política y manipulación de los medios. Aunque haya una pausa en el ritmo, el humor y la crítica no paran. El loco bromea sobre los policías encubierto y al mismo tiempo critica la saturación policial que se vivía en las calles. Bueno, y ahora nuestra evaluación de la obra. El personaje del loco, que es el más importante, está muy conseguido y es el más interesante con diferencia. La crítica en ciertos aspectos deja que desear, puesto que no profundiza mucho, simplemente deja caer las cosas. Por otro lado, esta forma de crítica es mucho más sutil. Tanto a mí como a mi compañero nos ha hecho mucha gracia el libro y esperábamos una mayor cantidad de humor negro, cuando en realidad lo que ha predominado ha sido más un humor absurdo.